Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Vamos a iniciar desde este momento en la próxima hora contándoles en titulares de qué vamos a profundizar. Aquí están. Comenzamos en Colombia, Noticia Colombia. 5 congresistas son investigados por la Procuraduría General de la Nación en el marco del paro nacional. Todos son de oposición y todos han enfrentado a la fuerza pública para evitar el abuso contra los manifestantes. Nos preguntamos, ¿se abre un nuevo capítulo de lawfare en Colombia? Vamos a analizarlo. En Noticia México, en titulares, este miércoles cierran las campañas por las elecciones más grandes en la historia del país. 93 millones de personas eligen diputados federales, la mitad de gobernadores y autoridades locales. Una disputa del partido de gobierno con la derecha opositora y marcada por la violencia policial. Se trata de un panorama que analizamos. Y en Noticia Ecuador, en titulares, en las calles miles de docentes exigen respeto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural que la Corte Constitucional declaró ilegal. Se trata del primer pulso social con el gobierno de Guillermo Lasso, quien en campaña prometió protección a la educación del país. Analizamos estos hechos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Procuraduría General de la Nación abre investigación contra 5 congresistas, todos de oposición, que han acompañado las movilizaciones en el marco del paro nacional. Se descienden las alertas sobre persecución judicial que serán expuestas ante la CIDH, que ya tiene fecha de llegada al país. El primero en la lista de la Procuraduría es el senador Alexander López, miembro del Polo Democrático, sobre quien se abrió una investigación disciplinaria por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el 1 de mayo en Cali, Valle del Cauca, en el contexto de las protestas. López cuestionó que el accionar de la Procuraduría no sea tan efectivo sobre los casos de violencia policial en el último mes o sobre la corrupción en el país. Es más, acepto la investigación disciplinaria con gusto y con agrado. La acepto, bienvenida, procuradora. Pero muéstreme las investigaciones que usted ha hecho por los jóvenes que masacraron en Cali. Muéstreme las investigaciones o los procesos disciplinarios contra los mafiosos y corruptos que se roban la plata de la salud, de la educación y de la alimentación de los niños en este país. Esto le impidió al senador participar en la discusión que precisamente arrancaba este lunes sobre el proyecto de ley presentado por la misma procuradora Margarita Cabello, exministra del gobierno de Iván Duque, el cual busca que la entidad pueda juzgar e investigar a funcionarios elegidos popularmente. La Procuraduría también estudia una queja presentada en contra de los representantes de oposición, María José Pizarro, de la lista Decentes, Inti Asprilla, de Alianza Verde, y Ángela María Robledo, por supuestamente haber agredido a un grupo de policías durante el desarrollo del debate moción de censura contra el ministro de Defensa la semana pasada. La medida, junto al proyecto que se discutía a la víspera, buscan aniquilar a los opositores políticos, aseguró Asprilla. Parece que es urgente dotarlo a usted de facultades jurisdiccionales para que nos pueda destituir. Parece que esa es la urgencia que tienen en este momento. Muy posiblemente ustedes, mayorías del Congreso, aprobarán este esperpento. Muy posiblemente quien les habla, Alexander, Angélica, cualquiera de nosotros, se ha destituido en medio de esta falta absoluta de vergüenza que tienen ustedes. Pero nosotros, procuradora Cabello, para que lo sepa usted, no tenemos miedo, no le tienen miedo a los jóvenes a ser asesinados, mutilados, desaparecidos. Con tal de que esto cambie, mucho menos vamos a tener nosotros miedo
Para Robledo, el gobierno ha iniciado una guerra jurídica contra quienes denuncian la criminalidad. Y Pizarro declaró que sus acciones no están por fuera de la ley y responderá a cualquier investigación que sea planteada por las entidades de control. También se pronunció el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, incluido en la lista de investigados. Alega que la Procuraduría lo investiga por haber seguido a un furgón policial con jóvenes detenidos irregularmente en Cali. En medio de este escenario, el senador Iván Cepeda presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en contra del presidente Duque por la expedición del decreto de militarización de varios departamentos del país. He presentado una acción de tutela contra el decreto 575, que es abiertamente inconstitucional, puesto que genera en la práctica un estado de conmoción interior, un estado de excepción, en el cual se suspende la posibilidad del control político del Congreso y también del control jurisdiccional de la Corte Constitucional. Eso significa que en Colombia se crea, de hecho, la posibilidad, por ejemplo, de que las autoridades militares estén por encima de las autoridades civiles y se continúen perpetrando toda clase de violaciones de derechos humanos. Cepeda añadió que las pruebas de lo que a todas luces es una persecución abierta contra los congresistas de oposición serán presentadas a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegará al país el próximo lunes. Vamos hasta Bogotá con más información a esta hora con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Hoy, no solamente en Bogotá, en distintas capitales, en distintas partes del país, se había convocado nuevas movilizaciones, nuevas marchas. Te pregunto de este balance nacional, 36 días de paro nacional. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente se desarrolló en Colombia esta nueva convocatoria donde las exigencias pues también están relacionadas con solicitudes históricas. Por ejemplo, hoy se hicieron presente en Bogotá las comunidades indígenas de la comunidad Misak. En Bogotá llegaron hasta la Plaza de Bolívar. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, donde exigían sobre todo que pare la masacre contra los pueblos indígenas, contra los manifestantes, pero también exigían atención del gobierno, sobre todo porque hacen presencia los actores armados en sus territorios, que los amenazan, que los hostigan, que los desplazan, que los asesinan. También hay solicitudes como de servicios básicos, agua, luz, servicios como educación, salud, que se suman también a las demandas de otros sectores históricamente olvidados. Y hoy los vimos también en las calles manifestándose, exigiendo que haya investigaciones exhaustivas por esos excesos policiales, las masacres, tanto estatal como paraestatal, que se ponga de acuerdo el gobierno con el Comité Nacional del Paro en los preacuerdos, sobre todo porque lo que escuchamos en las calles hoy de los manifestantes es que el gobierno está dilatando, está tratando de dividir a los manifestantes, a los diferentes sectores que están aquí aglutinados, hablando primero con unos, hablando después con otros, tratando de dividir y no llegando a un consenso frente a las problemáticas que le atañen a todos los sectores que están saliendo. El tema de la desmilitarización, se pone de presente que esta situación, pues lo que va a llevar a los territorios y a las ciudades es más violencia. Se pone de presente que se debe reestructurar el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, que se debe desescalar en ese lenguaje, que no debe haber un lenguaje de guerra, que es el que le está dando este gobierno a la protesta social. Y bueno, en ese sentido, pues se giran todas estas exigencias que han mantenido a las personas, a los diferentes sectores, afros, indígenas, sectores sindicales, jóvenes, estudiantes, trabajadores, en las calles, exigiéndole precisamente al gobierno que los escuche, que haga una mesa de concertación grande, amplia, que no solo se remita también a la Mesa Nacional de Paro, sino que escuche también a los jóvenes, a los afros, que no se dedique a segmentar o a seccionar los diálogos, que eso lo que causa es divisiones. Y bueno, esperan que haya un punto en el tema del preacuerdo. Mañana se reunirá
el comité de paro con los delegados del gobierno. Hacia las 9:10 de la mañana se tiene otra vez pactado este encuentro y bueno, se esperan respuestas claras y precisas del gobierno frente a este preacuerdo y que no siga en esa dilación para dar respuestas concretas frente a esta situación, Tatiana. Muy pendientes de ello, Hernán. ¿Cuántos días ya de haber esperado por una respuesta del gobierno con respecto a ese preacuerdo? Más de 2 semanas. Si no falla la memoria, que lo que exige es garantías para la protesta y de eso nada. Sí. Así es, Tatiana, son más de 2 semanas, aproximadamente 13 o 14 reuniones se han ya llevado a cabo sin tener puntos concretos. Desmilitarización de las ciudades es una de las, digamos, de los puntos centrales y cosas como tan elementales que aseguran los integrantes del comité de paro como el que no haya policías armados en las manifestaciones, que se investigue o que haya un pronunciamiento por parte del gobierno y de las entidades de control frente a la participación de civiles armados en las manifestaciones y que se investigue en profundidad por qué policiales al lado de estos civiles no hacen nada para evitar que haya una agresión por parte de estas personas que pues están influyendo en las manifestaciones de forma violenta. Estos son como los postulados, que se revise la política de derechos humanos que se está llevando al interior de las fuerzas militares y de policía como unos puntos esenciales para poder ir avanzando. Los integrantes del comité de paro nos dicen que en ese preacuerdo pues siempre le ponen una traba, un pero, una tilde, una coma que impide el avance frente a estos preacuerdos que ha implementado, que ha sugerido, que ha propuesto el Comité del Paro, Tatiana. La dilación también que se mantiene. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Este escenario, desde la perspectiva de los congresistas que han sido investigados, tal como se anunciaba por la Procuraduría General del país, es un asunto que vamos a profundizar. Nos acompaña precisamente uno de los congresistas que ha sido llamado por la Procuraduría General de Colombia, Wilson Arias, senador por el Polo Democrático Alternativo, nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un abrazo afectuoso a usted y a la audiencia. Un abrazo de vuelta, senador. Usted es investigado por haber seguido un furgón de la policía que había detenido a un grupo de muchachos en Cali. Senador, cuéntenos qué fue lo que sucedió en ese momento. Lo que sucedió es que, durante las horas de la mañana del segundo o tercer día de iniciado el paro, ya se había producido pues una intervención muy fuerte de la policía en distintos lugares y en un espacio denominado Sameco, que queda al norte de la ciudad de Cali, se produjeron muchas detenciones. Dentro de ellas la de algunos dirigentes pues, que yo conocía y personas del común que transitaban sencillamente en el sitio. Fui informado de esa detención desde horas de la mañana y informados que estaban siendo, pues no estaban ya siendo conducidos a un espacio pues, de detención. Durante largas horas, desde muy temprano fueron detenidos y hacia las 10:30, 11 de la mañana no habían sido llevados, pero además algunos de ellos conducidos hacia un lugar de un espacio CAI, se llama Centro de Atención, que es de la policía, que queda en otro lugar de la ciudad, cerca del río Cauca, donde han recogido algunas personas a las que habían molido a golpes, literalmente, uno en particular. Digamos que la comunidad informa también pues, del estado de los detenidos, pero además de la gran preocupación que se tenía. Y finalmente, con el apoyo de la comunidad y con información de los propios detenidos, pudimos, por arte de que se alinearon los astros, dar con una camioneta tipo panel, donde estaban detenidos en un sitio muy cercano a donde estaba presentando una confrontación enorme en un barrio popular de la ciudad de Cali. Es decir, en medio de la confrontación, este vehículo que transportaba personas que habían sido conducidas pues en muy extrañas circunstancias. Cuando hago presencia y reclamo, entonces sin explicación, sin que me dé explicación, el vehículo pues digamos que empieza a desplazarse sin nosotros conocer su rumbo, y al final son llevados a un sitio, estos días han sido muy fuertes en exigencia de la garganta. Fueron llevados a un sitio de
digamos que no conocíamos como autorizado para reclusión, un coliseo deportivo de un barrio, donde además se nos informa por parte de la comunidad. Desde la noche anterior, al parecer, se presentaron detenciones y las personas detenidas gritaban durante toda la noche, al parecer, dice la comunidad, víctimas de torturas. Digamos que eso ocurrió en el transcurso de unos varios minutos. La ciudadanía, dadas las denuncias que hacemos ahí, pues de la transmisión que hacemos, se desplaza buena parte de la comunidad de la zona aledaña, llega al sitio y finalmente la presión social, una muy importante presencia de los caleños, da en que tengan que ser liberadas la totalidad, varias decenas de personas que ya se encontraban allí recluidas irregularmente. El motivo de esa situación se me informa que he sido objeto de una apertura de investigación por parte de la Procuraduría y aún inclusive se alega que probablemente esto pues falta confirmar demandas penales por parte de la fuerza pública contra el suscrito, de modo que eso es una especie de resumen de lo que ocurrió durante ese día y que pues marcó una pauta de denuncia que después ha continuado. Ustedes han visto cómo se han acrecentado las desapariciones, los asesinatos, las torturas en nuestra ciudad, especialmente en Cali, donde hay un epicentro de algunas de esas movilizaciones, pero realmente es el rasgo característico de todo el país. Hay una gran movilización en todo el país y ha sido sometida a ese rigor militarista y represivo sin excepción. ¿Usted lo volvería a hacer, senador? ¿Se volvería a ir detrás de un furgón de la policía? Como sucedió ese día. De hecho, bien recordamos, había algunos referentes del SENA, que es la institución de educación media en Colombia. ¿Usted lo volvería a hacer? Pues yo creo que sí, digamos que no habría mucho que decir. Es decir, lo que se nos informó es que estaban siendo torturados, habían sido golpeados, fueron molidos a golpear de ellos antes de subirlos, y aún dentro del furgón seguían siendo golpeados. Durante largas horas fueron trasladados por sitios inexplicablemente. Le quiero decir, en Cali hay una gran preocupación porque en las épocas anteriores el río ha sido objeto pues se ha convertido por época en especie de cementerios. Cuando la comunidad informa que fueron llevados hacia allá, pues usted se imagina la gran preocupación, horas sin encontrarlos, no eran llevados a ninguna parte, nadie respondía por ellos. Yo lo que hice fue, con un impulso que yo creo que me sería inevitable nuevamente, salir a buscarlos. Aparte de que hay dirigentes sociales muy queridos que yo conozco en la ciudad de Cali. Claro. Pareciera ser que haber estado cazándolos para poder apresarlos y para poder producirles semejante daño, de modo que casi que es un instinto de solidaridad inmediata, ¿no? Que es muy difícil contenerse frente a él. ¿Cuántas violaciones hay en todo este relato que usted nos está contando, senador? ¿Habían detenciones arbitrarias? ¿Hubo tortura por parte de la fuerza pública? ¿Fueron llevados inexplicablemente a lugares que no corresponden a una detención? Muy probablemente allí además le pregunto si en esos recorridos que se denuncian en Cali y en otras ciudades que pueden durar 24 o 36 horas es donde se reportan personas como desaparecidas. Sí, todo eso ha ocurrido. Es decir, en estos momentos pues las redes han servido mucho para estar informando casi que minuto a minuto. Es algo siniestro, ¿no? Es un poco dantesco lo que uno ve, pero es muy útil también para que el país y el mundo se entere de lo que está ocurriendo, de modo que todo eso ha ocurrido. Es decir, lo último que ocurrió, y me cuesta inclusive hasta contarlo, es que un niño de 16 años, un obrero de un barrio popular de Siloé, recientemente al cumplir el mes en las movilizaciones, se queda paralizado por la llegada del ESMAD. Él no participaba de la protesta, según me dicen, venía de trabajar. Fue llevado a una camioneta del ESMAD, golpeado ferozmente durante mucho tiempo. Y después su cuerpo fue arrojado a una especie de fogata que hicieron en un almacén grande que hay allí en Siloé. La familia, la comunidad documenta, hay mucho testimonio. Es decir, esto se hace casi que provocadoramente para notificarle a la población, porque es que la asistencia militar a la que asistimos es mucho más que un acontecimiento militar. Esto es un asunto político-militar donde envía un mensaje de terror. Creo que hay guerra psicológica contra nuestro pueblo. Se pretende, además de intimidad, aterrorizar para impedir una movilización, para cercenar libertades públicas, para afectar derechos ciudadanos. Y cuenta todo lo que están haciendo. Es decir, el disparo a leve,
el disparo de personas vestidas de civil, grupos, una especie de parapoliciales que acompañan a la policía, en fin. Van a las casas por los muchachos a sus casas, son intimidados en zonas aledañas, cuando menos, porque resultan más, entre comillas, afortunadas estos que otros que son subidos a los vehículos, golpeados, más seteados realmente. Esto es un concierto enorme que no podría hacerse sin el concurso de la autoridad política como tal. Estos no son hechos de policías que le dio por hacerlo, aunque es verdad que, y esto me preocupa mucho, que tienen una formación fascista. Ustedes ha trascendido que algunos de ellos tienen formación neonazi por cuenta de algunos instructores del Cono Sur. Sí, alguien tiene que dar la orden, sin duda. No puede hacer, aunque exista una doctrina para matar, como ha quedado en evidencia por parte de la fuerza pública, porque para eso están entrenados. Los ciudadanos no se protegen, sino que se atacan. Alguien tiene que dar la orden. Con respecto a esos lugares de detención ilegal, senador, en las últimas horas se sigue insistiendo, particularmente en Cali, capital del Valle del Cauca, que hay de esos lugares en varios puntos de la ciudad. ¿Qué hacer para que se pueda realmente identificar todo esto? Porque cuando pasan las horas y se llegan a esos lugares, como sucedió hace unos 15 días en un almacén de cadena, también en Cali, ya los muchachos no están, aunque tampoco se sabe de su paradero. Es muy difícil porque lo que ha ocurrido en Colombia realmente es que la asistencia militar es un paso subsiguiente de otros que se han venido dando. En Colombia hay un hiperpresidencialismo, un acendrado poder en la figura presidencial. Y ese poder ha venido cooptando los organismos de control que debería estar efectuando en estos momentos, pues, control, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, se ha intentado cooptar la Corte Constitucional. Es decir, esto es un asunto mucho más amplio. Y colorario de ello, la asistencia militar. Y le agrego para que ustedes lo sepan, un documento COMPES de comienzos del año donde se decía que probablemente iban a ocurrir este tipo de acciones. Ellos hablan de que habían comportamientos ciudadanos esperados después de la pandemia o durante la pandemia. Es decir, se sabía que tal era la condición social, que podía producirse una explosión social. No hay que ser un genio. En varias partes del mundo se han producido este tipo de explosiones sociales y mucho más, digamos, dadas las condiciones muy particulares que se desarrollaron. De modo que la asistencia militar pareciera ser algo así como que estaba anticipado desde antes, una cooptación de los organismos de control, un desmedido poder presidencialista fruto del estado de excepción que se declara con la pandemia. Y ahora lo que tenemos es que las regiones declaradas algo así como rebeldizadas son objeto de una asistencia militar, inicialmente en Cali y el Valle del Cauca, recién a 8 regiones más y varios municipios, y en ellas lo que opera es realmente esto, es decir, un silencio que hace muy difícil entonces establecer, por ejemplo, sitios de recursión. Las gentes nos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de que ese día, por obra de que yo logro interceptar ese vehículo de la policía, o si no, no hubiéramos llegado allá, ¿no? Claro, la comunidad escuchaba gritos y probablemente nos hubiera dicho, pero ¿cuánto más hubiéramos demorado? Ocurrió similar en un espacio, una especie de bodega, ¿no? Donde habían dispuesto un sitio de retención que dicen ellos es temporal, pero pareciera muy clandestino, ¿no? Tiene el viso oficial, pero realmente la policía va y alquila un espacio supuestamente transitorio, porque hay un gran hacinamiento en las cárceles. Entonces, supuestamente para paliar el hacinamiento, tienen las personas temporalmente, entre tanto les hacen algunos procedimientos que pueden dilatarse de manera enorme. Y en ese sitio, por ejemplo, que estaba previsto como para 150, máximo 200 personas, había como 427 y había brotes de tuberculosis y de COVID. Esto fue apenas la semana pasada. La Defensoría hizo una tímida declaración, la Alcaldía de la ciudad de Cali también una tímida declaración. Yo quiero reclamar por esto, que se hizo pública más por obra del periodismo independiente, que ha estado muy acucioso por estos días. Entonces, es la comunidad la que finalmente da la alerta pública, porque los organismos de control tienden a ser o complacientes o supremamente tibios frente a estos aconteceres. Es decir, está en un momento muy difícil de la vida política colombiana, una explosión social y una movilización vigorosa que pretende ser reducida por estos métodos de represión y de cercenamiento de las libertades públicas. Y un momento, senador, que no conocíamos, por lo menos en la
en las décadas recientes, en la historia reciente del país. Habría que ir al 45 o al 70, quienes tienen además en la historia estos hechos, pero en la historia reciente del país no se había visto una situación de estas. Por todo esto que usted nos está narrando, senador, si lo que está pasando con respecto, en este caso específico de la Procuraduría, que es una investigación disciplinaria, es venganza en contra de ustedes como oposición por estar acompañando las denuncias de la comunidad y además haciendo evidente estas revelaciones ante el mundo. ¿Hay una especie de venganza, lo cree usted? Hay un cobro de cuentas, pero creo que esto de la guerra jurídica contra la oposición y la izquierda ha tenido como ciertas evoluciones, ¿cierto? Es decir, contra los presidentes democráticos, digamos, de gobiernos democráticos, pero también contra ciertas autoridades. Y entonces yo creo que esto es parte de una andanada que realmente corresponde a una especie de andanada política de la extrema derecha contra nosotros, para cobrarnos el acompañamiento que hemos hecho de la movilización y especialmente las denuncias de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y creo que corresponde a eso. Y la intención, desde luego, es decapitar a algunos de los voceros de la izquierda en el Congreso de la República e impedir, digamos, cierto, el control político que podemos estar ejerciendo a pesar de nuestra condición minoritaria del Congreso. Creo que se ha logrado hacer una buena denuncia que además ha sido copiado por la ciudadanía, porque es que, mira, te digo, es muy difícil que la voz que denuncia esto no sea escuchada por una ciudadanía que está sintiendo en los barrios. En los barrios se siente. La agresión de la fuerza pública hace parte de una especie de matriz que se espera instalar, ¿no? Es ofensivo, es provocador, es hacerle doler al pueblo, casi que como una especie de provocación, y algunos dicen que lo que quieren es que esta generación vuelva a armarse como las anteriores para eternizar la guerra y sembrar miedo, porque el uribismo no puede existir sin guerra y sin miedo. Nosotros queremos ser portadores de una voz de esperanza, de transformación, pero claro que la irascibilidad popular, ¿no? Es decir, proponerle al pueblo esta fórmula, esta ecuación tan horrorosa, tan turbia, pues digamos que produce una irritabilidad que desde luego, creo yo, aspiran a que se conviertan en nuevos hechos digamos, de guerra, de regreso, de abandono del camino de la paz, que por lo demás ha deprimido bastante al uribismo, porque hay una constatable caída del uribismo, inclusive durante la protesta, creo que se ha acentuado, de modo que pareciera ser que la provocación es tan brutal. Un poco lo que se hizo, mira, recordando tu historia, sí, cuando la senador, con respecto a esto, con respecto a esta situación con el uribismo, hay una clara expresión de antiuribismo entre la juventud, entre muchachos, jóvenes, estudiantes que se van a las calles. Cuando se les pregunta si es un asunto de ideología política de izquierda o derecha, lo que dicen, no, lo que hay es un asunto de antiuribismo. Pero eso, le pregunto, lo hace aún más peligroso ante el fenómeno que estamos viendo de exacerbada violencia por parte de fuerzas del Estado. Sí, lo hacen muy peligroso. Pareciera ser que están haciendo cuentas de que si pierden en 2022, no solo pierden, digamos, todo lo que significa para ellos la cuota de poder, digamos, el manejo de la estructura burocrática estatal, sino también probablemente, digamos, que se abriera un arco de posibilidades de verdad, de justicia, de reparación, donde tal vez no saldrán indemnes. Entonces sienten que frente a esa inminencia tienen que provocar, inclusive posibilitar una especie de autogolpe. En estos momentos, por ejemplo, se insiste mucho en que hay desabastecimiento. Un poco, fíjate, la matriz que han utilizado en otras oportunidades. Se crearon hechos especulativos para que le atribuyeran a los organizadores del paro y al paro mismo desabastecimientos, especulación, encarecimientos, pues, de los asuntos básicos. Y aún ahora, después de que se han abierto corredores humanitarios donde es evidente que ya no existe esa circunstancia, siguen esforzándose porque se produzcan esos hechos, pero además por endilgar del paro. Es decir, hay varias matrices que han aplicado y que se repiten en esta oportunidad, todo con la finalidad. Y la otra característica, pues, todo es culpa de Gustavo Petro. Creo que hay una obsesión y una centralidad muy grande de los ataques políticos en la figura de quienes ellos consideran podría ser eventualmente quien se con la presidencia de la República. Es también un hecho político constatable que deberíamos anotar.
Sí, son varios intentos de narrativas que se establecen a través de los medios corporativos aliados de manera permanente al gobierno con respecto a esto de Gustavo Petro, sin duda que llama la atención. Habría que ver también qué tanto la gente sigue creyendo en esas matrices. Hemos visto un amplio también rechazo a medios de comunicación que históricamente tenían, digamos, una muy buena receptividad por parte de la población, y en este momento vemos, por lo menos a través de redes sociales y manifestaciones públicas, lo contrario. Senador, pues este es el escenario muy complejo. Muchísimas gracias y estamos muy pendientes de todo cuanto sucede en Colombia. Tatiana, muchas gracias a ti. Les doy un abrazo muy cálido a ustedes y a su público. Muchísimas gracias, senador. Cuídese, por favor. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, este miércoles cierran las campañas por las elecciones más grandes en la historia del país. 93 millones de personas eligen diputados federales, a la mitad de gobernadores y autoridades locales. Se trata de una disputa del partido de gobierno con la derecha opositora y marcada por la violencia política. Un panorama que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia México, los actos proselitistas por las mega elecciones del próximo domingo culminan este miércoles. Todo esto en medio de un proceso marcado por la violencia política y guerra sucia contra el partido de gobierno. Las numerosas agrupaciones con fines políticos y aspirantes a cargos de elección popular han cerrado sus campañas, dando a conocer sus diferentes propuestas. Los abanderados tuvieron 45 días para recorrer municipios o distritos electorales para pedir el voto, en un escenario marcado por la violencia política que ha cobrado la vida de más de 30 candidatos, además en medio de la pandemia. En estos comicios, los más grandes de la historia del país, 93 millones de personas están llamadas a votar por 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos. El presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, ha dado garantías para el ejercicio del sufragio el próximo domingo. Vamos a analizar de inmediato este escenario. Para ello nos acompaña Pedro Miguel, es analista, articulista del diario mexicano La Jornada, nos acompaña desde Ciudad de México. Pedro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero sobre la coyuntura, los cierres de campaña, una cantidad de candidatos recorriendo el país, marcado además por la pandemia. ¿Cómo has visto estos cierres de campaña? Creo que hay una diferencia muy clara entre los candidatos de la coalición que sostiene al gobierno, que apoya al gobierno, y los candidatos de la coalición adversa al gobierno.
y es que en los primeros hay una propuesta genérica muy simple, que es mantener las transformaciones, extender las transformaciones que está viviendo el país, completar la plataforma política con la que López Obrador llegó a la presidencia y apoyarlo desde el legislativo, desde las gubernaturas, desde los ayuntamientos en esta tarea. Y por el lado de los opositores, pues no hay propuesta. La única propuesta es interrumpir, obstaculizar, paralizar al gobierno de López Obrador al precio que sea, pero no hay alternativas, no hay una visión de país, no hay nada que le propongan a la sociedad, por la simple razón de que no tienen nada que proponer, entre otras cosas, bueno, porque es una coalición muy, muy disparatada de fuerzas partidistas, que lo que las une es haber perdido el dominio político que tenían y que les permitía vivir a expensas de una corrupción galopante. Esto es el contraste que se ha visto en general. Y diríamos que está tal vez un poco desequilibrado en términos políticos porque es 3 contra 1. Morena, el partido de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la coalición, el PAN, Partido Nacional, el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. ¿Matemáticamente estamos hablando de 3-1 o cómo se plantea políticamente esta pugna, Miguel? No, son 2 coaliciones. Morena va en coalición con otros 2 partidos, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, y por otro lado están el PRI, el PAN, PRD. No en todos los estados, no en todas las alcaldías se mantiene la coalición, pero en lo más fundamental de lo que está en juego, que es el control del legislativo, ahí hay 2 coaliciones, y aparte hay un partido que está jugando por sí mismo, que es un partido de la oligarquía desplazada, que es Movimiento Ciudadano, al que ahora acusan de dividir el voto opositor y de debilitar a la coalición, ¿no? Pero te digo, las constelaciones, digamos, de partidos están así. Son en realidad 3 contra 3, ¿no? Sí, todas las elecciones son importantes, pero en términos de gobernabilidad, Pedro, te pregunto por los 500 diputados federales que se eligen para plantearte algo que ya nos estabas diciendo, las políticas de desarrollo nacional, económicas, sociales, de infraestructura del presidente López Obrador. De todo este panorama, de esta radiografía, del nuevo mapa político que se establezca el próximo domingo, los 500 diputados federales serán fundamentales. ¿Qué opinas? Bueno, fíjate, Tatiana, que de acuerdo con la mayor parte de las encuestas, pues el resultado es muy previsible, y es que Morena va a superar la mitad más 1 en las diputaciones, en general en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Senado de la República. La duda es si va a poder conseguir la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los asientos legislativos que le permitan hacer modificaciones a la Constitución sin negociar con la oposición. Eso es lo que está en juego. Hasta ahora, el mapa del Congreso es un mapa en el que los partidos del gobierno de la Cuarta Transformación se acercan a esa mayoría calificada, pero no la alcanzan y han tenido que negociar con algunas fracciones opositoras las modificaciones constitucionales que se han llevado a cabo. Si se lograra esa mayoría de 2/3, esa mayoría calificada, pues tendremos una segunda mitad de sexenio mucho más tersa, mucho más fluida, en la que la Cuarta Transformación podrá avanzar en sus postulados fundamentales de una manera muy rápida. Y si no se consigue esa mayoría calificada, habrá que negociar
con la oposición, y desde luego esto va a frenar en alguna medida el ritmo de los cambios. Lo que yo creo que se puede descartar desde ahora, según las encuestas, es el sueño dorado de la oposición oligárquica de quitarle a Morena y a sus aliados la mayoría absoluta en el Congreso. Eso no parece haber forma de mayor. Hay que ver, de hecho, lo que suceda el próximo domingo, pero por allí hemos visto algunos titulares que darían, por lo menos que plantean esa expectativa. Veremos si se quedan en lo que aspirarían a que fuese. A propósito de esa coalición que en los años anteriores, los más de 2 décadas de gobierno neoliberales, pues eran furibundos enemigos públicos, unos con otros, dependiendo de quién estuviese en el gobierno como presidente, y resulta que ahora se han aliado. ¿Qué los une, Pedro? 3 cosas, Tatiana, pero no están unidos desde hoy, están unidos desde 2012, cuando Enrique Peña Nieto y el PRI compran la presidencia de la República, porque no la ganaron, la compraron, es decir, repartieron miles de millones de dinero, además de Odebrecht y de otras fuentes así de impresentables entre los electores. A raíz de ese triunfo, entre 14 comillas, el PRI, el PAN y el PRD conformaron algo que se llamó Pacto por México, para realizar las reformas estructurales, desmantelar el sector energético del Estado, entregar las concesiones de telecomunicaciones a consorcios privados, etcétera, etcétera. Entonces, no es una coalición nueva en rigor, es una coalición que tiene un antecedente concreto en 2012, 2013, 2014, que es cuando se disuelve, que es lo que permitió el último ciclo de reformas neoliberales en el país, por cierto, las más devastadoras de todo el periodo neoliberal. Hoy lo que lo sostiene es lo mismo que lo sostenía en 2012. Son 3 pilares fundamentales. El primero es alternarse el poder siempre y cuando no cambie el modelo económico, privatizador, reductor del Estado, desmantelador de la economía popular, entreguista hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. El segundo pilar es la impunidad, es decir, entre un gobierno y otro, de un sexenio a otro, tiene que haber encubrimiento de los crímenes del antecesor. Esto se venía viendo desde tiempos inmemoriales en México. Podía pasar el poder presidencial del PRI al PAN, del PAN al PRI, pero se encubrían unos a otros. Y el tercer elemento que los une es la corrupción, es decir, el ver el presupuesto público como un botín a distribuirse. Y esto quedó de manifiesto, de hecho, en la presidencia pasada, porque para conformar ese pacto por México, la entonces presidencia de Enrique Peña Nieto le pagó decenas de millones de pesos a senadores, a diputados del PAN y del PRD. Eso ya ha salido a la luz, está siendo judicializado, está redundando en imputaciones penales para algunos de esos que fueron legisladores en aquel momento. Estos son los 3 pilares que los unen y a falta de un presidente, porque ellos siempre se plegaron al presidente en turno, pues ahora tienen como máximo mecenas, dirigente, protector, etcétera, a una serie de empresarios, pero destacan 2. Uno es Claudio X González, dueño de papeleras, es un monopolio del papel que va desde los cuadernos escolares hasta el papel higiénico, las toallas femeninas, los Kleenex, todo esto. Otro que es Gustavo de Hoyos Walter, que es el que preside la Confederación Patronal de la República Mexicana, y otros que prefieren no salir a la luz, pero las cabezas visibles del empresariado que está alentando esta coalición política opositora son estos 2 individuos. Te entiendo, y políticamente mejor no lo dicen porque saben que esto va en contra de las necesidades del pueblo, así que políticamente mejor
referentes políticos no hablan, como nos recordabas al principio de esta conversación, Pedro, cuáles son sus propuestas de carácter político programático, y mejor que ni lo digan porque además pues están bien claras, ya las conocemos. Pedro, muchísimas gracias. Dígame. Tatiana, no, pues te decía, su propuesta real es regresar al pasado. Es regresar a la corrupción, a la represión, a la antidemocracia, a la frivolidad, al dispendio, al horror. Esa es la propuesta real que tienen y no la pueden decir. A saquear el presupuesto y el erario público. Y a golpear el bolsillo de los ciudadanos. Una fórmula que bien conocemos en nuestra América Latina y por supuesto en México, que trata de salir de ello. Veremos lo que suceda, cómo se plantea este mapa político el próximo domingo en esas mega elecciones muy interesantes además. Pedro, muchas gracias siempre por tu análisis. Buenas noches. Tatiana, buenas noches y un abrazo a ti y a todos. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, volver en Noticia Ecuador. En las calles, miles de docentes exigen respeto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que la Corte Constitucional declaró ilegal. Se trata del primer pulso social con el gobierno de Guillermo Lasso, quien lleva 2 semanas como la presidencia. Y además, recordar que Guillermo Lasso prometió una protección para la educación del país en tiempos de campaña. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Celebramos 200 años de la hazaña independentista de Carabobo. En Telesur hacemos un recorrido por este acontecimiento que marcó el avance de la emancipación hacia el sur del continente. Acompáñanos a conocer el desarrollo de esta gesta, sus protagonistas y su resultado en una cobertura especial a través de nuestra multiplataforma. Bicentenario histórico. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, a una semana de la toma de posesión de Guillermo Lasso como presidente, los docentes ecuatorianos marchaban este martes para exigir respeto a la Ley de Educación Intercultural. La niñez y la educación en el país sudamericano presentan cifras alarmantes. Este miércoles, el gremio docente tomó de nuevo las calles en varias ciudades del Ecuador. La razón: exigen respeto a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, reformada este año como resultado de las luchas del gremio, pero truncada por una demanda aprobada por la Corte Constitucional. Igual como están haciendo otros gremios docentes, nosotros también como constitucionales apoyar para que esta ley sea ejecutada definitivamente y la Corte Constitucional no dé paso y pues se apruebe definitivamente la aplicación de la ley. La LOEI fue aprobada durante el gobierno anterior. Sin embargo, los docentes afirman que el logro fue de ellos, luego de varios años y amplios debates, aceptada por toda la comunidad educativa. Sin embargo, una demanda interpuesta ante la Corte Constitucional en contra de esta ley pudo más que la lucha de años de todo el magisterio. En Santo Domingo de los Sáchilas, la Red de Educadores de Ecuador llegó hasta el despacho del gobierno local. Que se dé cumplimiento a esta ley que durante años se estuvo trabajando. No es una ley de 1 año, de 2 años, fueron varios años.
Por su parte, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Manuel Medina, se pronunció de manera unánime en defensa de la vigencia de la reforma de la LOEI, considerando que la misma reúne los requisitos legales y constitucionales que permitieron su aprobación. El pronunciamiento lo hicieron junto a Isabel Vargas Torres, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. En el marco de esta movilización docente, el gobierno recién electo de Guillermo Lasso anunció este miércoles un plan educativo con 5 ejes y 20 acciones, empezando por encuentros con las comunidades educativas para el retorno a clases. Pronto los convocaremos para que se acerquen a estos puntos de encuentro. Tendremos al menos uno en cada parroquia. Trabajaremos articuladamente con el Ministerio de Salud en ese retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria. La acción obedece a una orientación del representante de la UNICEF para Ecuador, Joaquín González, quien la víspera informó que 3.100.000 niños en el país están en pobreza multidimensional. 6 de cada 10 niños están en desnutrición crónica. Y durante 2020, al menos 90.000 cayeron en deserción escolar, porque la educación en línea está lejos de cubrir las necesidades del país. Sin embargo, sobre la reforma de la LOEI, el presidente Lasso ha hecho comentarios superficiales en un supuesto apoyo al gremio docente, en vista del decrecimiento en menos 7,8% del Producto Interno Bruto. Los maestros y profesores exigen acciones contundentes que salvaguarden el derecho a la educación lejos de las garras del neoliberalismo. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Álvaro Sáenz, docente universitario, sociólogo, administrador, ex viceministro de Educación. Nos acompaña desde Quito. Álvaro, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y con toda la inmensa audiencia de Telesur. Bueno, pues aquí para comentar la situación educativa en Ecuador, que realmente es muy compleja, no solamente por el momento actual, sino porque estructuralmente tiene graves problemas realmente. Sí, y por allí comenzar. Es un problema que deja ya instalado el expresidente Lenín Moreno, que asume Guillermo Lasso, que bien lo sabía. ¿Cuál es el punto entonces en el que se encuentra, por ejemplo, esa demanda en las calles de hoy de defender la ley de educación intercultural? Bien, creo que hay varios elementos aquí. Primero hay que tomar en cuenta que en términos estructurales, en el gobierno de Moreno se recortó el presupuesto de la educación. Y sobre ese tema no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno actual y en definitiva pues tenemos una situación educativa muy disminuida en cuanto a recursos. Segundo elemento importante es que esto choca justamente con la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque es una reforma lo que se está discutiendo y lo que acaba de ser eliminado por la Corte, que implicaba una mejora de salarial para los maestros. Y es justamente lo que se está reclamando ahora porque se acaba de eliminar esa mejora. O sea, una vez más, no hay ninguna posibilidad de incrementar el presupuesto para la educación. El otro problema que está latente es el tema del decaimiento que ha tenido la educación ecuatoriana y de muchos países desde que empezó la teleeducación. Álvaro, permíteme aquí un punto antes de pasar a tu segunda idea. Ya. El presidente Guillermo Lasso en campaña prometió una parte importante de la torta del PIB para la educación. ¿No había con qué atender esta promesa? Hasta ahora no ha habido ningún anuncio que muestre que realmente se va a incrementar o al menos restituir el presupuesto de educación. Estamos a la espera, 7 días, como ustedes presentaron, 7 días de gobierno, pero hoy se hizo un importante anuncio educativo y este anuncio educativo lo único a lo cual se ha referido realmente es a la apertura de la presencialidad en las clases. Entonces ahí tenemos por decirlo menos, una incógnita. Pero por el momento se mantiene la situación estructural de disminución del presupuesto de la educación. Claro, ahora, pareciese como un limbo y este compás de espera porque son 7 días del gobierno, pero ya los educadores, muchos de ellos, incluso en tiempos de pandemia, dejan el miedo a la COVID-19 y se van a la calle. Así que hay una verdadera preocupación.
Es que esto tiene que ver con el fallo de la Corte. Claro. Como el fallo de la Corte eliminó esta reforma que se había hecho, esta reforma en beneficio de los docentes, entonces viene la protesta. Obviamente esto está en un contexto que le va a resultar muy difícil al gobierno de Lasso, porque no es la única razón por la cual grupos sociales han salido a las calles. Tenemos un paro parcial de transportes en la ciudad de Guayaquil. Está este hecho que ustedes han presentado ahora de la protesta de los maestros, y para el día 11 de junio una parte importante del sector indígena, liderada por Leonidas Issa, ha anunciado también protestas por el hecho del incremento mensual que se está dando a los precios de los combustibles. Sí creo que es una situación muy compleja, dado que a 7 días de gobierno ya hay varias situaciones sociales muy claras y manifestaciones. Claro, ahora, con respecto a la decisión que toma la Corte Constitucional, ¿a ustedes les llama la atención? ¿Los tomó realmente por sorpresa o era algo que se veía venir? Después de que, bien recordábamos en el informe que nos precedía esta conversación, Álvaro, es que hubo un trabajo enorme para que se promulgara esta ley. Es que en términos legales no hay ninguna razón para haber eliminado esta reforma. Evidentemente hay una presión presupuestaria, ¿no? Creo que se está dando el mensaje claro de lo que realmente está detrás del gobierno actual, ¿no? Que es utilizar cualquier mecanismo para seguir sosteniendo bajos presupuestos en todo lo que son las áreas sociales, salud, educación, y mantener pues esta línea neoliberal que creo que la ha manifestado muy claramente desde inicios de este gobierno, al haber nombrado ministros y ministras fundamentalmente provenientes del sector empresarial, y al haber hecho contacto con todas las posiciones internacionales de derecha en el momento de la posesión de mando. Sí, es decir que para interpretar su reflexión, Álvaro, la Corte Constitucional estaría haciendo el favor a Guillermo Lasso. Él no se desgasta, pero hay una institución independiente, digamos, debería ser así, que toma esta decisión. Sí, yo pienso que a la final pues se van a ir alineando todos los poderes en función de esta línea. Si nosotros vemos, por ejemplo, los principales medios de comunicación de acá de Ecuador están totalmente alineados con mostrar un supuesto gran avance en el gobierno que está iniciando, y entonces lo que están haciendo es echando loas a todas las medidas que van tomando al momento y ocultando el trasfondo que está detrás de todo esto. Sí, realmente creo que va a haber un alineamiento institucional del establishment en función de este gobierno, ¿no? Sí, por último, Álvaro, el trasfondo será entonces que, ya que no hay dinero, porque entre otras cosas hay una deuda enorme con la Banca Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, entonces no se va a cumplir la promesa de campaña del fortalecimiento de la educación. Es muy probable que así sea. Obviamente tenemos que ver cómo van las cosas, y de hecho el discurso todavía asoma como muy favorecedor a los diversos grupos sociales, sobre todo los que le apoyaron, pero creo que el camino es el que ustedes están señalando, ¿no? Va de restricciones. Y no creo que se deba solamente al hecho de que no haya recursos, porque la situación fiscal de Ecuador este rato no es tan grave. Los precios del petróleo ya no están en la situación que estaban hace algunos meses, y si hubiera la recaudación que debía darse respecto de los sectores de alto nivel que están debiendo al fisco, podría no ser tan grave la situación fiscal. Pero parecería que se va a reproducir todo lo que hizo Moreno, que es perdonar e incluso disminuir los impuestos a los sectores pudientes y castigarle al supuesto en el área social. Este es el escenario desde una visión política y también de un modelo económico que está clarísimo y la gente sabe exactamente por quién votó. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu análisis. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.
Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Ya quedan pocos días para que el pueblo peruano escoja su futuro mandatario y mandataria, y todo indica que de un sector hay una enorme resistencia a aceptar el resultado de ganar Pedro Castillo. Las portadas de los periódicos, la cobertura televisiva y la intensidad con la que se mueven las redes sociales dan cuenta de una compostura poco democrática, por decirlo con suaves palabras. Pero también es cierto que ahora sorprende a muchos que las movilizaciones y concentraciones no sean precisamente para aplaudir a su candidato, sino para rechazar al rival. De todo esto queremos conversar con el profesor y analista político Gustavo Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida y le saludamos allá en Lima. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Para mí es el gusto. ¿Cómo están, compañeros? Un placer estar con ustedes ahora. Gracias por atender esta invitación, Gustavo. Y de entrada le preguntaría, ¿cómo valora usted el momento político que vive Perú? Es una elección inédita, hay una confrontación entre dos modelos muy fuertes en cuanto a lo político, a lo ideológico y sobre todo en la concepción económica que quieren para el Perú. Siendo así, ¿cómo se vive este momento en el Perú, este momento político? Bueno, el momento político es muy tenso, es complejo, se enfrentan dos modelos de dominación, dos formas de expresión de política y dos conductas éticas diametralmente opuestas. Mientras Keiko Fujimori representa el neoliberalismo en su máxima expresión, plantea la continuidad de un modelo que ha fracasado y además está vinculada a latrocinios de diverso orden, tanto en el plano económico como en el tema de la violación de derechos humanos. Pedro Castillo simboliza un Perú tradicionalmente olvidado, un Perú secularmente marginado, que está en ascenso y que ha abierto un camino y una perspectiva de cambio en la sociedad peruana. Castillo refleja la inquietud de los peruanos por un distinto modelo de gobierno, por una diferente política económica, por una nueva carta constitucional y sobre todo por una participación decisiva de las masas populares y la ciudadanía en la adopción de decisiones que importen al electorado y a la nación peruana. En estas condiciones, el choque es casi inevitable. Por un lado, la campaña de Keiko Fujimori es una campaña multimillonaria. Ellos no hacen marchas ni mítines, sino hacen concentración de vehículos